Y ya lo tengo en línea al contador Manuel Tagle, que lo he invitado muy especialmente, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, para hablar de la actualidad argentina. Hola Manuel, buenas noches, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Rubén? Un gusto de estar contigo. ¿Qué tal? Bien, Manuel, me gustaría, así para marcar el comienzo, un cuadro de situación tuyo. ¿Cómo vamos? Bueno, la economía no es fácil hacer un diagnóstico preciso, pero sí la tendencia nos indica y nos marca ciertos parámetros que nos hacen pensar que estamos bien o estamos mal. En mi opinión, estamos muy bien. El presidente está tomando las medidas correctas, para ordenar la macroeconomía. El país no podía seguir con una tasa de inflación como la que teníamos. El año pasado estuvimos ya muy cerca de pasar el 200% anual de inflación en el mes ya de diciembre o noviembre y diciembre con Sergio Massa como ministro de Economía. Y llegamos a deberle 40.000 millones de dólares a los proveedores del exterior porque la Argentina no tenía dólares para pagarles a los importadores y para que pudieran pagar sus importaciones a los proveedores del exterior. Y no solamente eso, sino que llegamos a tener una pobreza del 50 y pico por ciento, lo cual es increíble en un país como Argentina con los recursos que tiene. Y bueno, y la verdad es que uno sabe que todo este desequilibrio macro que se produjo en el país ha sido por desorden en la administración de las cuentas públicas, exceso de gasto público para generar demagogia, para generar voluntades electorales. Y de esta forma, indudablemente que había que financiar ese gasto público. Se absorbieron casi 2 millones de personas en el sector público porque el sector privado no absorbía empleos, y no absorbía empleos porque la economía del país no generaba confianza, y al no generar confianza no hay inversiones, y al no haber inversiones no hay empresas que toman o demandan personal. Así que ese déficit fiscal que generaba un gasto público exagerado había que financiarlo en una época con crédito. Eso se acabó, y después con emisión de moneda. Y la verdad es que no tenían ningún problema en financiarlo con emisión de moneda y generar la inflación que estaban generando. Bueno, ningún país puede sobrevivir a semejante disloque de las cuentas públicas, los desequilibrios que tenían las cuentas del Estado. Así que lo que ha hecho este presidente es ordenarlas, tener superávit fiscal, eliminar la emisión de moneda. Por supuesto que generó una cierta licuación de las deudas que tenía con el Banco Central, las LELIQ, las famosas LELIQ. Eso permitió que, al no tener que colocar nuevas LELIQ, porque bueno, se logró superávit fiscal, los bancos empezaron a prestar y a preocuparse para prestar dinero al sector privado y no al gobierno, como estaban haciendo hasta diciembre del año pasado con el gobierno anterior. Era un negocio fácil, un negocio que no tenía riesgos, y esa no es la tarea de los banqueros. La tarea de los banqueros es financiar al sector productivo, al sector privado, al consumo. Y bueno, y lo único que reconstruye una economía como la Argentina es el orden de las cuentas públicas, el orden fiscal y monetario, y por lo tanto generar la estabilidad monetaria. Yo lo vengo manifestando desde hace mucho tiempo a eso. Con estabilidad monetaria se genera un crecimiento sólido y consistente y perdurable. ¿Por qué? Porque el crecimiento comienza a ser no sobre el estímulo del gasto público y de las actitudes del sector público, sino que empieza a generarse por el crédito. La estabilidad monetaria comienza a generar crédito. Y hoy tenemos muchos casos de créditos UVA, que son créditos indexados para comprar vivienda, para refaccionarla, comprar autos, heladeras, etcétera. Bueno, esto es lo que está viviendo la Argentina en este momento, que es reapareciendo una Argentina seria, una Argentina estable, que nos da a todos mucha esperanza y mucho optimismo de que esto va en serio y que se puede consolidar en los próximos meses y por supuesto en los próximos años.
Y lo que con esto termino, y lo importante es que los resultados de la estabilidad monetaria son muy rápidos y son muy fuertes, y es lo que vamos a ver, que ya estamos notando en algunos sectores y lo vamos a ver en los próximos meses en el general en la economía. Los especialistas consideran que este año la economía va a caer alrededor de un 3%, más o menos. Y para el año que viene estiman un crecimiento de aproximadamente un 5%. ¿Coincidís con esas apreciaciones? Sí, yo no soy economista y no te puedo decir si el 5, el 4 o el 6, pero sí creo que la Argentina va a crecer el año que viene porque ya ha resuelto sus grandes problemas macroeconómicos. No significa que está todo resuelto, hay que seguir profundizando las correcciones, hay que seguir poniendo en orden muchos sectores, hay que achicar la dimensión del sector público, hay que obligar a las provincias eh, que lo hagan también, a los municipios también que lo hagan, porque la nación sola no puede hacer la tarea de reducir el gasto público. Entonces, la verdad es que eh, vamos a empezar a vivir esa situación, una situación en que el crecimiento se va a empezar a notar porque está basado sobre la confianza y la previsibilidad que generan estos planes de estabilización. Bueno, ahí hay un pequeño problema, ¿no? Yo me animo a decirlo y por más que se me enojen algunos gobernadores, pero el problema que hay me parece a mí que la nación está gobernada por economistas y las provincias están gobernadas por políticos. Y ahí está el principal gravísimo problema que tiene la Argentina. No en este momento, desde hace un siglo que venimos gobernados por políticos y mirá el saldo en qué terminó la Argentina. Sí, yo creo que los políticos también tienen nociones de economía y saben que 2 más 2 es 4. No pueden ellos tolerar, permitir e incentivar los desequilibrios fiscales que ha habido en el pasado. Por supuesto que ahora, después de la debacle económica a la que nos llevó el kirchnerismo, el gobierno de Javier Milei, por supuesto que tuvo todos los elementos sobre la mesa para poder actuar con firmeza y poder dar vuelta a la situación, porque la sociedad ya estaba harta del proceso inflacionario, de la pérdida de poder adquisitivo, de la falta de crédito. Y la falta de crédito que se genera con inflación y que se recupera con la estabilidad monetaria, es la gran injusticia social que tienen las economías, porque la gente de escasos recursos no pueden comprar muchos bienes si no lo hacen a través del crédito. Entonces, las diferencias sociales, de bienestar que hay en la sociedad, se agudizan con los procesos inflacionarios y se empiezan a equilibrar con los procesos de estabilización monetaria. Entonces, porque aparece el crédito. Así que bueno, yo espero que esto sea lo que se va a consolidar en los próximos meses y el próximo año va a ser un año realmente de recuperar la Argentina en el camino de la sensatez, de la racionalidad. Y bueno, también no se puede vivir de subsidios toda la vida, tampoco se pueden eliminar hoy en día los subsidios porque hay gente que no tiene una situación para vivir, para alimentarse, pero llega un momento en que la economía empieza a funcionar y los subsidios también hay que ir tratando de reducirlos porque hay no sé cuántos, creo que son 9 millones de personas que viven del sector público, de los subsidios, y esto llega un momento en que nadie puede aguantar esto. Entonces, me parece que son cosas que la Argentina tiene que terminar de resolver y lo tiene que resolver generando empleo, generando trabajo digno, generando formalidad en el empleo y tenemos 40% del trabajo que está en informalidad y eso también es una situación que hay que revertirla, porque esa gente no tiene jubilación, no tiene salud, de servicios de salud. ¿Y por qué? Porque no está formalmente incorporado al proceso productivo. Así que todo está, en Argentina estaba todo destruido y ahora se está empezando a reconstruir y a ordenar en función de los principios de la libertad, del libre mercado, de la integración al mundo, el respeto por las instituciones, bueno, todo esto
es lo que creemos que se tiene que consolidar y confirmar. Por supuesto que el presidente tiene a veces modos y formas que llaman la atención, que a algunos no les gusta, y es comprensible porque es una forma a veces agresiva, pero también es cierto que esa forma es lo que le ha permitido también introducir una serie de reformas, introducir una serie de medidas que son necesarias en el país también. Así que bueno, todavía tenemos que esperar, pero por ahora los síntomas son positivos. Está bien. Manuel, te lo pregunto porque estás comandando una cámara empresaria y se percibe cierta alarma en el campo empresario por esta flexibilización que se está dando para las compras en el exterior. ¿Tenés alguna información al respecto? Bueno, eso es lo que hemos vivido siempre, Rubén. Los empresarios en la Argentina han estado acostumbrados a estar protegidos con aranceles altos e inclusive con cierre de las importaciones. Y la verdad es que esa, digamos, facilidad que ha tenido el empresario de subsistir con una economía protegida, la ha pagado el consumidor. La ha pagado el consumidor pagando productos caros e ineficientes. Y en este momento eso hay que revertirlo, porque al integrarse al mundo, Argentina tiene que competir. Y para competir hay que bajar los aranceles, hay que abrir la economía, pero también, por eso dije antes, el Estado tiene que bajar los gastos y reducir con esa reducción de los gastos los impuestos, porque tampoco podemos someter a las industrias argentinas a una competencia que no es leal, que no es equiparable las empresas del exterior con las empresas argentinas. La presión fiscal hay que reducirla. Está bien. Te llevo un minuto al G20 que acaba de concluir y donde aparentemente Milei fue un poco el niño mimado por las entrevistas y la calidad de las entrevistas que tuvo, tanto con Macron, Giorgia Meloni, Xi Jinping. ¿Cómo ves las conclusiones del G20 en ese aspecto? Bueno, este G20 me hizo acordar mucho al G20 que organizó el presidente Macri en Argentina, donde fue realmente apoyado por todos los presidentes del mundo, hasta vino Obama en su momento, vinieron todos los presidentes europeos y ahora Milei ha sido una figura relevante en este G20 porque lo que está haciendo Milei, que es ajustar la economía de manera muy fuerte y muy rápida, está generando cierta admiración en el mundo y esa admiración se la están reconociendo a él, recibiéndolo, hablando con él, y creo que es algo muy positivo que el presidente de los Estados Unidos, electo, Donald Trump, en la recepción que hizo en Palm Beach para festejar su triunfo, lo invitara a Javier Milei, el único presidente del mundo que fue invitado a esa recepción, y que además lo felicitara en su discurso por lo que está haciendo en Argentina en materia económica y los éxitos que está logrando, bueno, a todos nos llena digamos, de sorpresa, de admiración digamos, y de cierta felicidad que la Argentina esté encaminándose y esté siendo vista por el mundo como un país serio, un país respetado, como fue en el pasado Argentina. Argentina fue uno de los 5 países más ricos del mundo. Y eso se debió a un proceso de liberalismo, de libertad económica que tuvo Argentina hasta el año 1943, cuando se decidió dar vuelta el rumbo económico por un rumbo más intervencionista del Estado, desarrollista, intervencionismo, y se abandonó la libertad. Y ahí el país empezó a involucionar, empezó a generar inflación, se eliminó la autonomía del Banco Central en el año 1946, que era un seguro muy importante para no generar inflación, y desde el año 1946 empezó el proceso inflacionario que fue lo que destruyó la Argentina. Está bien, bueno, ahí me enseña que se nos terminó el bloque, Manuel, lamentablemente, porque es un gusto conversar contigo, pero ya vamos a tener oportunidad de volvernos a encontrar. Te mando un gran abrazo y muchas gracias por participar del programa. Gracias, Rubén, y es un gusto estar con la audiencia también, porque creo que tenemos que todos colaborar en generar cierta tranquilidad y cierta paz en que este proceso va a generar resultados sin lugar a dudas. Lo ha hecho en todos los países del mundo, así que no veo por qué no lo va a lograr Argentina.
Hasta Un el fuerte próximo abrazo. encuentro, Manuel. Gracias, Rubén.